en el libro de Isaías, capítulo número 40. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo número 40. Vamos a leer del verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Señor, bendícenos con tu palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. A lo largo de mi vida cristiana, voy a hablar de mi vida cristiana, a lo largo de mi vida cristiana, he encontrado a través de la palabra una cosa muy maravillosa, y es la forma en que presentó el Señor Jesús la relación con Dios, que lo presentó como un padre y también lo presentó como papito. Eso quita todo aquello que nosotros habíamos aprendido o habíamos oído comentar por aquellos que no profesábamos una religión, de aquel Dios castigador, aquel Dios frío, aquel Dios que solo era inalcanzable, intocable, y que nos habían sembrado una idea equivocada de que era un Dios castigador, un Dios severo. Y a lo largo de la Escritura no encontramos esa figura de Dios, sino que el Señor Jesús nos presenta en su evangelio una propuesta diferente de conocer a Dios, y es como Padre. Y como Padre es un Dios de amor, es un Dios también que sigue siendo un Dios que disciplina, es un Dios que también exige, pero también es un Dios de misericordia, de consuelo, y es un Dios que es presentado como que está muy pendiente de nosotros en todas nuestras necesidades, y que es alcanzable a través de nuestra comunión, de nuestra relación con Él, a través de nuestra oración. El poder de la oración que nos acerca a Dios y nos acerca a una relación íntima con Él. Una relación que sobrepasa el entendimiento humano, pues se agrega algo que quizás hasta ese momento desconocíamos, y era la gracia de Dios como tal, como hoy usted la entiende como creyente, como cristiano. Es decir, nada de lo que usted haya hecho bueno le daba a usted algo de valor para alcanzar la gracia. Pero también esa gracia, con esa apertura, con esa capacidad de alcanzar aún al más pecador, cuando este pecador se arrepiente y busca de Dios. Y la idea también de que
Dios vino justamente por los pecadores, por los necesitados, por todos aquellos que adolecíamos de una relación con Dios. Ahora, en este momento de la Escritura, en el Antiguo Testamento, Dios manda una palabra de consuelo, y ese es el tema: la necesidad de ser consolados. La necesidad de ser consolados. ¿Y quién necesita consuelo? El que sufre. Ahora, ¿por qué sufre en esa situación y en ese momento Israel? Sufre por sus pecados, por su desobediencia, por su poco tino a hacer la voluntad de Dios, por sus errores. Y sufrió mucho, pasó mucho tiempo sufriendo. Ya están llegando en ese momento a 70 años de cautiverio en Babilonia, y es Judá el que está ahí. Y ha sufrido. Y el sufrimiento extremo, no causado por Dios, porque Dios lo advierte y les dice: esto les puede pasar si me desobedecen. Pero ellos siguieron empecinados en hacer lo que ellos querían. Pero el sufrimiento extremo, sin ver quién es el culpable de ello, el sufrimiento lleva a un momento de desesperación, y también ese momento también se puede convertir en desilusión. Y creo que es un hilo muy frágil en algún momento dado de nuestra vida, cuando nosotros estamos sufriendo, por la razón que sea. Le desobedecimos a nuestros padres, porque tomamos malas decisiones, porque cometimos un error, porque pecamos, por lo que sea. Llega un momento en que usted necesita ser consolado. Y hay un tino que es de parte de Dios, que es en el momento justo. No es cuando nosotros lo queremos, porque nosotros una vez le hemos fallado a Dios y sabemos que vienen consecuencias de haberle fallado a Dios. Es como cuando somos niños, ¿verdad? Sabemos que le hemos fallado a Dios y inmediatamente vemos que están buscando la varita de la corrección, y en ese momento estamos de lo más arrepentidos, ¿verdad? Y no mamá, no mamá, no mamá, no mamá, no papá, no papá, no, ¿verdad? Es la actitud de niño que no quiere sufrir las consecuencias que posiblemente fue advertido. En esa condición, entonces queremos mover la voluntad a nuestra conveniencia, la voluntad del Padre, la toma de una decisión. Queremos llevarlo a que sea mínimo o minimizar el efecto de la corrección. Y entonces queremos que eso pase de inmediato, queremos que pase ya. Pero no es así en el Señor, porque el Señor sabe los tiempos y las sazones de los tiempos. Sabe hasta dónde podemos nosotros soportar y cuánto debemos de soportar para aprender. Porque cuando usted como padre hace mala crianza, usted dice: voy a corregirte en esto si haces esto, y su hijo lo hace. Entonces, si usted no corrige, entonces después su palabra ya no va a tener valor. Su hijo va a saber, porque somos muy inteligentes para lo que no es bueno, va a saber que usted no tiene autoridad. Y también va a saber, si usted le dice que lo va a hacer y medio lo hace, no con la condición o con la severidad. Es decir, usted le dijo: mira, te voy a castigar 5 días sin ver televisión. Estoy poniendo un ejemplo superfluo, sí. Y entonces solo pasa un día y usted le ve la cara de sufrimiento, y que mi mamá no me ama, mi papá no me ama. Y entonces usted dice: ay, ¿verdad? Como usted no quiere quedar mal con su hijo, entonces usted dice: pobrecito, ya sufrió mucho un día. Entonces usted le quita el castigo. Entonces ahí hay una mala crianza.
porque usted no mantiene su palabra. Para la bendición de nosotros, hijos todos, hijos de Dios, nuestro Padre sabe cuáles son los tiempos y mantiene su palabra. Y eso es bueno, porque eso nos enseña la importancia de la vida y nos enseña también la importancia que es estar en obediencia con Dios. Pero cuando un padre disciplina, y dice la Escritura en el libro de Hebreos que el padre disciplina a los hijos, los disciplina, y es necesaria la disciplina. Cuando un padre disciplina, sabe que hay una palabra de compromiso por el quebrantamiento, pero en el fondo de su corazón también está ese amor que no se desliga. Usted es funcional, o sea, usted es papá que tiene que disciplinar, pero no desliga en lo más profundo de su corazón que usted es papá y ama. Entonces, eso hace que usted tenga, como ser humano, como padre o como madre, una capacidad de saber en qué momento corregir, pero también en qué momento consolar. Cuando nuestros hijos crecen y toman decisiones, y muchas veces son decisiones muy, muy alocadas, no certeras, pero que traen consecuencias grandes para la familia, uno sabe el precio que van a pagar. Uno lo sabe como padre, uno ha advertido, uno ha explicado, uno ha expuesto y le ha dicho: esto te puede pasar, esto te puede pasar, esto te puede pasar. Pero en algún momento dado, como todos humanos los que estamos aquí, nos cegamos en nuestro deseo, en nuestra visión, en lo que sea, y tomamos una decisión y nos equivocamos. Nos dimos en los dientes, pero nos dimos con los dientes con un buen garrote. Y entonces, eso hace que la misma situación nos tenga en una condición difícil, la situación en la que nosotros nos hemos metido. Pero viene todavía la otra condición en donde es enfrentar o confrontar a nuestros padres, en donde ya ni siquiera nuestros padres van a decirnos: te lo dije. Pero la situación en la que nos hemos metido, una situación apremiante, nos lleva a saber que nuestros padres nos lo dijeron. Y aunque no lo expresen, nosotros sabemos que hemos cometido un error y tenemos que pagar consecuencias. Y en esa situación nuestros padres saben que están imposibilitados ellos de actuar en el momento. ¿Ya? Sí son capaces, pero están imposibilitados en ese momento porque las consecuencias de nuestro error tiene que pagar un precio. Tiene que pagar un precio. Que más adelante encontremos misericordia en nuestros padres, que más adelante encontremos consuelo en nuestros padres, o que al mismo tiempo de la situación difícil, aunque sabemos que vamos a pagar un precio, porque es irremediable lo que hemos hecho, entonces vamos a pagar un precio, pero sabemos que nuestro Padre tiene que respetar su palabra, apegarse a la palabra de Dios y al mismo tiempo dejar la libertad de las consecuencias que vienen detrás. Aunque nos amen, aunque nos valoren, aunque lloren por nosotros, aunque estén allí en silencio, y aunque un día, no sabemos cuándo, pero el corazón de un padre y una madre sabrá cuándo, consolará. ¿Verdad? Puede ser instantáneamente, puede ser momentáneamente, como puede ser mucho después, pero hay consuelo de parte de Dios. En el caso de Israel, de Judá específicamente, de este pueblo, 70 años de cautiverio, y fue anunciado por más de un profeta. Le decían: esto les va a pasar si ustedes no se arrepienten de sus pecados.
etcétera, etcétera. Y Israel como joven impetuoso, como joven inmaduro, se dejó llevar por sus deseos, por lo que sea, y le falló al Señor. Y ahora vemos que 70 años después se acerca, por lo que nosotros sabemos de la Escritura, se acerca esa libertad nuevamente, salir de ese dominio babilónico. Pero el Señor manda a un profeta y el profeta dice en el verso 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y es que repite 2 veces consolaos para brindar una doble seguridad de lo que está diciendo Dios a ellos. Les ha anunciado que el cautiverio está por finalizar, está por culminar. Y Él desea que los siervos de Dios, en este caso el profeta Isaías, los consuele. Dios va a consolar a través de la palabra del profeta. Esta escena está en Babilonia, pero está a punto de terminar ese cautiverio. No se ha dado la finalización, pero está a punto. Y en ese momento se siembra, parte de Dios, siembra el consuelo. La semilla del consuelo es sembrada. Y a veces la semilla del consuelo de parte de Dios para su vida es puesta para que enraíce aún en el momento de la adversidad. Porque en medio de la adversidad, Dios tiene que ver también hacia dónde nos dirigimos nosotros en fe. Porque es bien fácil agradecerle a Dios cuando todo es bonanza. Pero recibir la palabra de Dios que viene a consolar o que viene a prometer una ayuda, cuando aún estamos en una situación muy difícil y nosotros no podemos visualizar el horizonte de ese fin, de esa culminación, de ese dolor, es difícil, muy difícil. Usted ve, cuando usted ha estado en una situación grave, de salud, de lo que sea, económica, y viene la palabra de Dios y le da consuelo y le dice que usted va a salir de eso muy pronto. Usted a veces cuando usted está perdiendo esa fe, usted dice, sí, yo sé, ¿verdad? Sí, yo sé. Pero cuando usted está como esperando agua, ¿verdad? En medio de la necesidad, de la sed, y que usted lo anhela con todo su corazón, entonces usted dice, sí, yo sé, ¿verdad? Pero es diferente, porque usted quiere, anhela con todo su corazón de que suceda eso. Y qué precioso el Señor, porque manda ese consuelo. Que quizás no haga que usted escape de la adversidad en ese momento, pero la palabra de consuelo va a hacer que usted crezca en la esperanza. Y ese era el propósito de parte del Señor al decirles, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Entonces usted debe pedirle a Dios que lo consuele. Dios es un Dios consolador. Cuando le decía en un principio que aprendí a conocer a un Dios diferente a través del Evangelio, es porque Dios fue presentado como Padre por parte del Señor Jesús. Y todos los que somos hijos, que estamos acá, que somos hijos, sabemos lo que es eso. Quizás no tengamos un padre perfecto, quizás no tengamos un padre modelo, pero tenemos a un padre. Y estoy diferenciando cuándo es padre y cuándo es papito, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo Abba, Padre, cuando dijo Abba, que era la forma aramea de decir papito, ¿verdad? La forma aramea era algo más íntimo, más cercano, más familiar, ¿verdad? Más de amor. Pero esos dos
padre y papito están en la misma persona. Igual que en su papá o en su mamá, están en la misma persona. Cuando a veces lo sentimos que es severo, a veces lo sentimos que es inflexible, también cuando lo sentimos que es serio. Hoy fue mi hija al examen de manejo y al final de la prueba de práctica le digo, ¿qué tal te fue con el instructor? Bien, me dijo, pero es menos enojado que vos, me dijo, y menos exigente. Sí, amén, amén, amén. Soy enojado y soy exigente, pero lo hago con mi hijo, no lo hago con el extraño, porque eso significa que quiero algo mejor. Eso significa que trato de ir un alcance más, de que no se quede en una condición, específicamente para el ejemplo, una condición mediocre, ¿verdad? Y como padre, usted cuando usted ha disciplinado y cuando usted ha hecho incluso prohibición, ¿verdad? Usted ya le cayó mal a su hijo. Y si está tratando con una señorita, ¿verdad?, entre los 12 y los 25 años, ¿verdad?, usted en ese momento es la peor mamá del mundo. Y usted es el peor papá del mundo, ¿verdad? Y le pueden decir en su inmadurez, ya no te quiero, ¿verdad? Y yo no sé por qué me tratas así, le va a decir, como que no soy tu hija. Pero esas son cosas de inmadurez. Y eso no le debe afectar a usted. No esté buscando popularidad con su hijo o con su hija, ¿verdad? Eso es algo que no debe de ser, sino que la inflexibilidad en algún momento dado es necesaria. Así como está la contraparte cuando usted es papito o mamita, ¿verdad? Que usted apapacha, usted besa, ¿verdad? Usted acaricia, ¿verdad? Usted permite. Es diferente, ¿verdad? Usted sabe cuándo hacerlo, usted sabe cuándo no y cuándo es un sí, cuándo es disciplina y cuándo vení, ¿verdad? Pero dentro de todo esto aparece el consuelo cuando este pueblo, hijos de Dios, se había dado en los dientes. Por muchos años habían estado pagando ese precio de haberse dado en los dientes, es decir, de que Dios les había dicho que les iba a pasar eso y no entendieron nunca. Y se les envió palabra de Dios y les hablaron los profetas de Dios y se les mandó el vocero de Dios. Y hubieron ayes de dolor antes de que ocurriese y no fueron sensibles a la voz de Dios de todas las formas en que Dios se los quiso presentar. Pero ahora viene el Señor y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hablad al corazón, dice. Y es lo mejor. Usted como padre, y también ahora lo voy a unir un poquito más también a usted como pareja, como esposo. La mejor forma de hacer impacto en la otra persona, de su hijo, de su hija, de su cónyuge, es hablarle al corazón. Hablarle al corazón, para que me dé a entender, es no visceral, o sea, no en una reacción. Cuando usted hable con él, no sea visceral, no lo exprese con sentimientos así como que le brotaron en el momento y que usted no sabe las consecuencias que va a tener después de lo que usted está diciendo. No sea reaccionario tampoco. Ni tampoco le hable al intelecto, a la mente. Porque la persona en esa condición, que necesita consuelo,
No es que usted le va a machacar a usted, ya viste que te lo dije. Yo te dije que no te iba a pasar. Y si eso ya lo sabe, si va a tener las consecuencias de su falta, las va a pasar. Y la vida se va a encargar de disciplinarle quizás mejor de la forma en que usted no lo hizo. Pero el hablarle al corazón es un acercamiento diferente. Aconsejo a diferentes jóvenes, parejas, a veces no de la iglesia, sino que la mayoría de trabajo, amigos o compañeros de trabajo, parejas jóvenes, a de que cuando tengan que decirse algo, no sea en un momento de confrontación, ¿verdad? Porque a veces somos como revanchistas, ¿verdad? Se nos señaló algo, nosotros sabemos que es verdad, ¿verdad? Pero no lo queremos aceptar en ese momento porque no queremos dar el brazo a torcer, y entonces lo que hacemos es señalar algo que en el otro también es una debilidad, una falta. Y entonces comenzamos en ese dime qué te diré y se vuelve desastroso, caótico. Entonces, deje que pase esa situación y háblele al corazón. Salgan un día, tómense un refresco, tómense un té, tómense un café, tómense una pichinguita de agua, ¿verdad? Pero váyanse solitos allá, los dos, sin que sea afectado el entorno por el aspecto familiar. Y cuando no estén iracundos, cuando no estén molestos, cuando no sientan ese deseo de revanchismo, ahí háblense, ahí díganse, y hágalo con su hija, madre, hija, padre, hijo, hágalo en ese momento. Yo a veces ocupaba en el carro, en la trayectoria, cuando lo llevaba a estudiar, ¿verdad? Tenía que decir algo que no podía decirlo en algún momento, tenía que decirlo ahí, ¿verdad? En una forma más tranquila, una forma más serena, porque dice que yo exploto mucho, ¿verdad? Y entonces era la mejor forma de hacerlo, y es la mejor forma, porque sí, quizás brota de repente uno, como que uno tiene la razón, pero le agrega un sazón más fuerte, ¿verdad? Le pone curry ahí de hindú, de aquello fuerte, y entonces arruina la comida. Entonces no me vuelvo más apasionado para decirlo, sino que me vuelvo más riguroso y vuelve uno hasta ser de alguna forma pedante. No es así. Entonces hablar al corazón es justamente eso, con entendimiento. Y mire, lo puede hacer perfectamente con un niño de 2 años hasta con su hijo de 30 años, 40, 50 años. Lo puede hacer. Cuando usted le habla, él entiende. Cuando nos hablan, entendemos. Entonces el Señor dice, hablad al corazón ahora. Ya les digo, ya no es al intelecto, o sea, no es por medio del razonamiento y de lo que usted tiene la razón, ¿verdad? No es porque así es, ¿verdad? Y aquí te lo voy a demostrar que así es. No va a penetrar, porque se va a bloquear. Se va a bloquear. Igual con los hijos, igual en la pareja. Entonces, hablar al corazón es una forma de comenzar a tratar esas ruinas, porque dice, háblale al corazón, y aquí habla, preparad el camino, habla al corazón de Jerusalén, hablad al corazón de Jerusalén. No es a las ruinas esas físicas, sino que al corazón de los que habitaron un tiempo allí, y que son ahora las personas que se han visto afectadas y que han pagado las consecuencias de su propia maldad, de su propio pecado, de sus propios errores. Pero hablarle al corazón ahora es poner bálsamo, tomar con pinza, ¿verdad? Y comenzar a contemplar una reconstrucción. Comienzan palabras que son decisivas para ese pueblo, principalmente para ese pueblo, para que ese pueblo entienda que ha llegado el momento, ha sido llevado a una posición tal que es capaz de oír, y Dios sabe que es capaz de oír
ya en esa situación. No antes, no después, ¿verdad? Sino que en el momento justo. Y dice el verso siempre, el 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Mire qué precioso es. Decirle a voces es pregonar, ¿verdad? Es gritar, es con todo el pulmón decirles, miren, llegó el momento de que ya no van a sufrir más, de que Dios ha estado siempre en el asunto, pero que hoy comienza un cambio. Hoy viene la sanidad, hoy viene la restauración, hoy viene la salud, hoy viene el bienestar que tanto has estado esperando. Hoy viene. Que nosotros sabíamos que había sido frenada por nuestras propias malas decisiones. Pero que llega el momento en que Dios dice, ok, te voy a dar una oportunidad. Y eso lo hacemos como padres también. Cuando usted sabe que su hijo ya pagó el precio. Entonces usted es tocado a misericordia y usted dice, ok, ya pasó el tiempo de la disciplina, ya aprendiste y ahora te sigo amando. Ahora voy a ayudarte en esto. Y es ahí donde aparece y dice el Señor, decirle a voces, porque es una buena noticia. Las buenas noticias se gritan, ¿verdad? Las buenas noticias es hacerlas públicas así y enfáticas, ¿verdad? Es una muy buena noticia. Decirle a voces que ese tiempo, el tiempo señalado, el tiempo de la miseria está por terminar. El tiempo de la libertad, el tiempo de la liberación está por terminar. Si usted me acompaña a Job capítulo 14 y verso 14. Job 14, 14. Dice Job en el capítulo 14, verso 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y eso debemos de anhelar como hijos de Dios cuando aún le hemos fallado. Que debe llegar el momento de nuestra liberación. ¿Sabe cómo se libera el niño? Después de que usted le aplica la varita. Cuando el niño sabe que ha fallado, él está cargado, ¿verdad? Él está cargado. ¿Que le va a rehuir al castigo? Sí, le va a rehuir al castigo. Pero el alma es sanada de ese niño para el bien, porque en ese momento su alma sabe que es transgresora, ha hecho una falta. Cuando usted le da con la varita, esa explosión, ¿verdad?, de recibir la disciplina, lo libera. Y vuelve a restablecer ese vínculo de amor entre padre e hijo. Por eso no nos sorprende a los que somos padres, y sobre todo padres viejos, ¿verdad?, de que después de que usted ha hecho disciplina, el hijo dice, que más sedita quedó, ¿verdad? Como que más sedita quedó, dice uno, ¿verdad? Es decir, como que está más dócil, como que se vuelve más, mamá, ¿qué querés? Papá, ¿qué querés? ¿Verdad? Y usted dice, ¿cómo es eso? Si lo discipliné, y dice uno, ya le pasó, ¿verdad? Ya le pasó la cólera, dice. Pero no, ese vínculo de papito, para mamita y papito, no se rompió. Pero sí, la disciplina de papá y mamá fue aplicada. Y entonces la necesidad de volverse a unir en esa condición se da nuevamente. Hay una necesidad y entonces el niño lo recibe. Y era necesario, pues, que este pueblo supiera que venía su liberación. Había sido profetizada, había sido dada esa palabra, ¿verdad? Y se esperaba. Quizás muchos habían perdido la esperanza, quizás muchos seguían tristes, quizás muchos pensaron que Dios los había abandonado del todo. Pero no fue así, y no es así. Y entonces viene el Señor y les pide que le anuncien eso. Volvamos a nuestra porción en Isaías 40.
Hablad al corazón, ya entendimos cómo, no a la mente, no de una forma visceral, sino que en el momento de paz y serenidad, cuando lo necesitamos, cuando somos capaces de entender por medio del corazón, ¿verdad?, tanto la situación que pasamos como las consecuencias de lo que pasamos o estamos pasando. Y dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Es necesario pregonarlo, lo dijimos, porque es una buena noticia que se quiere dar. Y aquí viene algo también que dice que su pecado es perdonado. Dios es un Dios de amor. Y el que ama, perdona. Aquel que ama con todo su corazón es capaz de perdonar. Y aquí va algo más que solo es de Dios. Dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Mire qué tremendo. Te voy a hacer en doble el bien. Te voy a hacer en doble la bendición. Y eso hace que nosotros adquiramos conciencia, Jerusalén, Israel, Judá, usted y yo, de que no lo merecemos. Eso es el punto. Porque usted sabe que no lo merece por lo que usted ha hecho. Pero el amor, que sobrepasa todo entendimiento, viene y dice, yo lo voy a hacer. Mire qué Dios más precioso el que tenemos. Nosotros destruimos algo, echamos a perder algo, y Dios viene y dice, te lo voy a mejorar. No solo te voy a ayudar a reconstruirlo, sino que te lo voy a mejorar. ¿Verdad? Te lo voy a hacer doble. Y aquí es donde Dios viene y dice, te voy a ayudar acá de tal manera que es recibir de la mano de Jehová doble. Mire, eso es tremendo porque por eso es tan profundo el hijo pródigo, la porción. Y es un pozo de sabiduría de Dios esa porción, como una vez lo decía mi hermano pastor. Porque hay tanto que aprender y qué ejemplo más sencillo, ¿verdad? Y en esa simplicidad de una relación hay tanta profundidad para entender a Dios. Porque Dios, para que nosotros lo podamos comprender, imagínense la parte divina de Dios, ¿verdad?, que puede ser tan compleja para un entendimiento racional como el nuestro, pero pone unas figuras, pone unos ejemplos que son fáciles para todos nosotros. Cuando el hijo pródigo decide él, cuando dice que volvió en sí, sí, ya no había más que ver. Estaba en una condición paupérrima, difícil, de escasez, de desierto. Cuando él está ahí en esa condición y dice, sí es cierto, estoy ya totalmente en ruinas. Pero dice que volvió en sí y decidió volver a la casa de su papá. Y él se establece de acuerdo a su criterio y de acuerdo a lo que él considera que merece, volver como un siervo a la casa de su padre. Imagínense qué tremendo. Y entonces nuestro Señor es tan precioso que le da una bienvenida totalmente diferente a lo que él esperaba. ¿Cómo es eso? Si yo le he fallado. Sí, pero ya pasó el tiempo. Ya pasé todo el tiempo, la escasez, ¿verdad?, el tiempo de la bonanza en donde yo gasté, ¿verdad?, hice lo que quise, hice y deshice mi vida, ya pasó ese tiempo. Y cuando me lo acabé todo, vino la escasez, ahí vino el trato, ¿verdad? Vino el tiempo difícil en donde yo ya no tenía, porque yo lo había desperdiciado. Y eso me llevó en un descenso hasta una condición totalmente abajo. Ahí estaba yo, ahí en esa condición, la condición más baja que podía haber llegado yo, hasta ahí llegué. Y entonces no anhelo nada. Mejor dicho, no espero nada. Como hijo, no espero nada.
Pero que venga mi padre y me diga, venite. Y como decía una vez mi hermano pastor cuando regresó, que se había ido, le dice, ¿ya comiste? Imagínense, si eso era doble lo que le estaban dando, porque no lo esperaba. No lo esperaba. Entonces el hijo pródigo no esperaba que ser recibido con un baño, con un beso, con un baño, con una vestimenta de hijo, con un anillo, con una fiesta y con una comida muy especial. Todo eso fue agregado. Entonces, cuando usted recibe de parte de Dios y usted sabe que no es merecedor, usted dice, yo no merezco. Usted mismo sabe que a veces, y lo sabemos todos, sabemos que no merecemos de parte de Dios muchas cosas por la condición en que nosotros nos encontramos, no por Dios, sino por lo que nosotros hacemos. Perdón, era mi alarma. Entonces, usted está con los pies en la tierra y usted dice, no espero nada de parte de Dios, y Dios lo sorprende y le da a Dios más de lo que usted merece. Y eso hace que usted se quebrante. Y esto hace que usted se derrame y diga, no te merezco, Señor. No merezco todo lo que me estás dando. Se le hace un nudo en su garganta y sus ojos no pueden parar el llorar porque usted sabe que no lo merece. Pero Dios es así. Ese Dios de misericordia, ese Dios consolador, es un Dios así. La palabra es justamente pródigo, prodigar. Esa es la palabra. Dios es pródigo con nosotros. O sea que Él gasta con nosotros. El Dios de todas las riquezas, el Dios de todo el universo, del oro, de la plata, de todo, es así. Entonces llega un momento en que nosotros nos damos cuenta, porque nos han hablado al corazón, y nos damos cuenta de nuestra situación, estamos serenos, ya pasó el berrinche, ya pasó el capricho, pero las consecuencias ahí estuvieron de todo lo que nosotros hicimos, como nosotros quisimos. No entendimos consejos, no entendimos palabra, no entendimos a nadie, y hicimos lo que quisimos y nos empeñamos en eso, hasta hundirnos en el fango, en el lodo. Pero ahora el Señor nos saca de ahí, y lo que nosotros entendemos a nuestro juicio que merecemos es que nos saque de ahí. Pero Dios va más allá y entonces viene y bendice de una forma que nosotros no esperábamos. Bendice de una forma doble, dice aquí, que doble ha recibido. Fíjese que no lo han recibido en ese momento, pero Dios ya decretó, Dios ya escribió, Dios ya puso ahí que lo va a bendecir doblemente, y dice que doble ha recibido de la mano de Jehová. ¿Y cómo es eso? Por todos sus pecados, ¿verdad? Verso 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada de la soledad, en la soledad a nuestro Dios. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí tiene dos cumplimientos. Un cumplimiento para Israel, para Judá en ese tiempo, acerca de su liberación, y también lo vemos en el doble tiempo, que es la promesa del Señor Jesús, el Mesías, para otro tipo de cautiverio que iba a haber después, bajo el imperio romano. Y también la venida del Señor Jesús a esta tierra, ¿verdad?, para poder llevar ese plan de salvación para todos nosotros en la humanidad. En el verso 3 que leímos, ese del preparar el camino, eso significa quitar los obstáculos para la llegada del Dios de Israel.
quitar los obstáculos. El desierto es una figura, una ilustración de las pruebas y sufrimientos de la vida, a que nosotros no somos inmunes, todos estamos expuestos a eso. Pero estas cosas no deben de obstaculizar su fe. Usted no debe de perder su fe, su esperanza. Isaías dijo al pueblo que se preparara para ver la obra de Dios, la obra de Jehová. Y el apóstol en Mateo, también en Lucas y también en otra porción, mencionan que Juan el Bautista, ¿verdad?, era un pregonero, era alguien que estaba pidiendo también que se allanara el camino para la venida del Señor, y en ese caso el Señor Jesús. Preparar acá el camino para la obra de Dios significa también que el Señor prepare nuestros corazones para la enseñanza de su palabra, que es lo que está haciendo ahora, preparando nuestros corazones. Y para que dé convicción a nuestro espíritu. Necesitamos hoy, en esta noche, una convicción para nuestro espíritu. Sobre todo aquellos que hemos estado en situaciones difíciles. Y como les decía en un principio, una situación difícil nos puede llevar a abrazarnos con toda nuestra fe, ¿verdad?, y esperar la misericordia de Dios, pero también nos puede llevar al otro extremo. Ese hilo frágil que les mencionaba nos puede llevar a la pérdida de la esperanza, a la pérdida de la fe, y nos puede llevar a no creer en Dios. Es peligroso. Entonces, ¿qué hace eso o qué inclina la balanza a eso? A que nosotros ya no querramos confiar en Dios o a no depender de Dios cuando hemos pasado situaciones extremas que no es culpable Dios, sino que nosotros fuimos los culpables. Nosotros fuimos los que tomamos las decisiones. Nosotros un día estuvimos muy contentos en lo que no teníamos que haber estado contentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Aquí dice de allanar. Es en nuestro carácter el problema. La altivez. Hay que botar la altivez. El orgullo. Y a veces el orgullo, incluso si usted lo ve y lo empieza a notar en un niño que no es capaz de venir y regresar y pedir perdón, entonces hay que tratar esa área ahí. Esa es una advertencia. Pero cuando consentimos eso, y a muchos de nosotros nos consintieron por ignorancia o por lo que sea, nos consintieron eso, llegamos a grande, y a grandotes somos bien caprichosotes, ¿verdad? Y dicen que agarramos unas llaves, ¿verdad?, tremenda, ¿verdad?, tremenda, y nos quieren explicar con la palabra y no entendemos, y la palabra viene y nos pone como frente a un espejo y no nos queremos ver, porque somos orgullosos, porque dice, no, es que fíjese que él desde chiquito es bien delicado. Dice, lo dejó hacer lo que quería. Es más que delicado, es caprichosito el bebé. Tiene su bebesote bien caprichosote, ¿va? Entonces ese es un problema. Entonces esos pensamientos altos de altivez, de orgullo, todo eso que nosotros tenemos torcido, que nosotros hemos torcido o que nos consintieron torcer, entonces ahora habla de que todo eso hay que deshacerlo, porque es increíble, pero a veces en pequeñas cosas nos damos cuenta de cómo somos, ¿verdad? Y cuando Dios viene y nos trata, creemos que podemos actuar como actuamos con nuestros padres seculares, nuestros padres terrenales, podemos seguir actuando de esa manera, ¿verdad?, porque no se nos corrigió. Yo cuando estaba pequeño, mi hijo, y entrábamos a los grandes almacenes, y yo le decía, mira, por el lado de la cristalería no pasemos con él, para que no fuera así, ¿verdad?, y lo fueran a uno comprometer en un almacén, imagínense, botando cristalería. Y vemos padres que, yo pago, dice, ¿qué? Sí, pero era un gasto que no merecía.
no corregimos. Entonces aquí dice que debemos de allanar, debemos de quitar lo torcido, lo difícil. Debe de haber una parte que debe ser removida para que se allane, para que se ponga de una buena condición. Y eso es lo que Dios quiere ahora en el pueblo de Israel, para poder recibir la bendición, para poder recibir esa doble porción, para recibir esa buena noticia que lleva consuelo a su vida. Usted debe de haber aprendido la lección en ese momento de dificultad. Si usted no ha aprendido en la lección en este momento que ha pasado una dificultad, si usted ha pasado una crisis económica y usted no ha aprendido la lección, entonces usted va a volver a cometer el mismo error. Por eso no sirve cuando la tarjeta de crédito usted la ha topado y se la ponen a cero. No sirve. Si usted no ha aprendido a hacer una buena administración de la mano de Dios. Porque no va a ser la solución. Hay que trabajar otra área. Hay que trabajar otra área. Y así lo traslademos a cualquier área nuestra. Muchos de nosotros tenemos un orgullo. Dicen, no, es que a él no se le puede decir nada. Pero si va con eso a un trabajo, no va a durar en los trabajos. Porque a la primera vez que alguien se le plante y allá no les importa, como que si le van a bajar la autoestima o si le van a hacer daño o algo. No, allá salen una gente bien machetona, ¿verdad? No es su papá y no es su mamá. Entienda eso. Porque su papá le puede hablar fuerte, su mamá le puede hablar fuerte, su papá o su mamá le pueden hablar con la verdad. Pero eso es diferente, porque él es capaz de dar consuelo, porque él es capaz de tener misericordia y porque no lo va a dejar de amar. Pero si usted no se corrigió en ciertas áreas, entonces cuando sea corregido, usted se va a desmoronar. No ha sido preparado. Entonces Dios quiere que usted se prepare. Hoy que ha venido el pregonero y le anuncia que Dios es su consolador, que Dios le va a dar consuelo, que Dios lo va a sacar de la situación en la que usted mismo se ha metido, porque ya pasó el tiempo correspondiente. Él lo va a bendecir, pero lo va a bendecir de tal forma que usted no vuelva a cometer el mismo error. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias por anunciar, Señor, tus tiempos. ¿Qué destruimos, Señor? ¿Qué deshicimos? ¿Sabes lo que más duele, Señor? Es que muchas de esas cosas nos las anunciaron nuestros padres. Y hoy lloramos. Y hoy nos duele. Porque nuestros padres no querían que pasáramos eso, justamente. Pero qué precioso es encontrar, Señor, en tu palabra, de que tú eres mi papito. Y como mi papito, me amas incondicionalmente. Me consuelas, tienes misericordia de mí, me comprendes. No me alcahueteas, pero sí me consuelas. Gracias, Señor, por mostrarte así a mi vida. Porque al hablar mi corazón, Señor, me desarmas. No hay mejor manera, Padre. Me seduces. Y entiendo perfectamente, Señor,
No fue tu látigo, Padre. Fue mi propio desierto el que yo me tracé. Pero qué bendición que todo tiene su tiempo. Y aún esto, Padre, porque tú sabes hasta dónde podré soportar. Y no permitirás que me rompa. No permitirás que me quiebre, Señor. Sino que ahí estarás tú. Porque el alivio vendrá cuando tu pregonero grite que hay consuelo. Que hay consuelo. Y que hay perdón. Y aún más, algo que no esperaba, Señor, que tú me vas a bendecir. Señor, a mí me vas a bendecir. Aquel que no lo merece, Señor. Pero así eres de precioso. Así eres de maravilloso, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor.